Vamos a orar. Señor, te damos gracias una vez más porque podemos abrir tu palabra. Gracias, amado Padre, porque nos das el privilegio de escucharla y escucharla con libertad. Pensamos en tantos lugares, como recién escuchábamos, tantos hermanos, Señor, alrededor del mundo que no lo pueden hacer de la manera que nosotros lo hacemos. Tenemos la libertad, tenemos la tranquilidad, tenemos la confianza de poder reunirnos todos juntos y de abrir tu palabra y escuchar tu voz. Queremos pedirte, amado Señor, que seas tú quien nos hables, que quiebres nuestro corazón, Señor, en esta tarde y que podamos aprender de la luz de tu palabra. Te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, Epístola a Filemón. Hoy tenemos que hablar acerca de Onésimo y su milagrosa utilidad. Estamos hablando acerca de personas influyentes, personas que van a influenciar la vida de otros. Y sabes, en el libro de Filemón, es un libro muy pequeño y vamos a leer varios versículos. Vamos a encontrar tres personas muy influyentes. El primero es el escritor, Pablo. ¿Quién podría ser tan influyente como él en la vida de tantas personas? Y quizás un poco vamos a tener que hablar de Pablo, de la óptica que él le pone a esta carta tan especial, enviada a un amigo de él, un amigo muy íntimo, un colaborador como él le llama, Filemón. Y vamos a tener que hablar de la influencia de Filemón y cómo Filemón podía llegar a tanta gente, pero le faltaba algo. Y entonces aparece Onésimo, que es la razón de la carta. Y este hombre que en un momento él va a decir no era útil, pero ahora es útil, fue transformado de una manera milagrosa y por eso tenemos que hablar de Onésimo como una milagrosa utilidad, siendo transformado por el poder del Evangelio. Necesitamos ir ahí a la palabra de Dios y ir leyendo algunos versículos. Acompáñame al versículo 4 del libro de Filemón. Dice: doy gracias a mi Dios, haciendo siempre memoria de ti en mis oraciones, porque oigo del amor y de la fe que tienes hacia el Señor Jesús y para con todos los santos, para que la participación de tu fe, la comunión de tu fe, literal, sea eficaz en el conocimiento de todo el bien que está en vosotros por Cristo Jesús. Pues tenemos gran gozo y consolación en tu amor, porque por ti, oh hermano, han sido confortados los corazones de los santos. Versículo 8 dice: por lo cual, aunque tengo mucha libertad, mucha confianza en Cristo para mandarte lo que conviene, más bien te ruego por amor, siendo como soy Pablo ya anciano, y ahora además prisionero de Jesucristo, te ruego por mi hijo Onésimo, a quien engendré en mis prisiones, el cual en otro tiempo te fue inútil, pero ahora a ti y a mí nos es útil, el cual vuelvo a enviarte. Tú pues recíbele como a mí mismo. Yo quisiera retenerle conmigo para que en lugar tuyo me sirviese en mis prisiones por el Evangelio. Pero nada quise hacer sin tu consentimiento, para que tu favor no fuese como de necesidad, sino voluntario. Porque quizás para esto se apartó de ti por algún tiempo, para que le recibieses para siempre. No ya como esclavo, sino como más que esclavo, como hermano amado, mayormente para mí, pero cuanto más para ti, tanto en la carne como en el Señor. Así que si me tienes por compañero, recíbele como a mí mismo. Y si en algo te dañó o te debe, ponlo a mi cuenta. Dice: yo, Pablo, lo escribo de mi mano, yo lo pagaré. Por no decirte que aún tú mismo te me debes también. Sí, hermano, tenga yo algún provecho de ti en el Señor. Conforta mi corazón en el Señor. Te he escrito confiado en tu obediencia, sabiendo que harás aún más de lo que te digo. La carta es hermosa. Y es de una magnitud impresionante. Lo que nosotros tenemos aquí es una carta personal, que Pablo tenía el deseo de que esta carta fuera leída por toda la iglesia. Si usted tiene esta carta en sus manos es porque hubo un siervo obediente llamado Filemón, que tomó esa carta y actuó obediente a la voz de Pablo y la preservó y la comunicó a la iglesia. Y hoy nos llega hasta el día de hoy a nosotros.
Ahora, esta carta fue utilizada de muchas maneras. Yo necesito contarte un poquito el contexto histórico de eso. Lo primero que va a aparecer en tu bosquejo ahí es el trasfondo histórico de esta carta. Es muy, pero muy importante para que nosotros lleguemos a entender lo importante de lo que él estaba diciendo. Estamos en una sociedad ahí en el siglo I, en Roma, en una sociedad completamente esclavista. El Imperio Romano era esclavista. Funcionaba de esa manera, era su sistema económico. Nosotros hoy en día nos levantamos, vamos a trabajar, terminamos el mes, queremos cobrar. Queremos recibir el pago por lo que nosotros hemos realizado. Y usted y yo vamos a estar de acuerdo en algo. Nunca es lo que deberíamos cobrar, ¿sí o no? Siempre nos pagan de menos, no sé qué es lo que pasa. Somos muy buenos nosotros y nos pagan menos. Bueno, ese es nuestro sistema capitalista. Las cosas suben, la inflación, todo lo corriente de todos los días. Bueno, ahí tenemos que situarnos, salir de nuestra mente capitalista y situarnos en este sistema que era esclavista, donde lo normal y lo común era que haya esclavos. La esclavitud era una institución, había pasado desde Asia y desde el Medio Oriente hacia Europa. Así que estamos colocados en ese siglo I donde la esclavitud era normal. Fíjense que decían, por ejemplo, los griegos acerca del trabajo manual o esclavo. Decía, por ejemplo, Arquímedes, decía, estoy avergonzado después de haber construido sus elementos geométricos. En el siglo I, Cicerón decía, trabajar diariamente para ganarse la vida no es decente para un caballero, para un noble. Así que estamos todos sonados, según Cicerón. ¿Sí? Ellos decían, no debería de haber trabajos manuales, no tenía valor para ellos. La vida de un esclavo no tenía valor. La ley romana decía que el esclavo era una propiedad, era una cosa. Así que este hombre del cual tenemos que hablar hoy, Onésimo, era una cosa. Era un enser más dentro de la casa de Filemón. Y encontramos a alguien que probablemente podía ser muerto, él y toda su familia. De hecho, si se moría el señor, que era el patrono, se culpaba a todos los esclavos. Morían todos por quizás uno que había matado al patrono. El patrono podía mandar a todos hacia la muerte si no estaba contento con alguno. Esa era la condición del esclavo. Algunos esclavos eran enviados a realizar algunas tareas y entonces se le daba algún dinero. Algunos decidían escaparse y entonces eran tomados como fugitivos. Quizás el caso de Onésimo. Onésimo probablemente era un fugitivo. Había decidido escaparse de la casa de su señor. El esclavo no tenía consideración como persona, así que era una cosa, era un objeto. No tenía capacidad jurídica ni personal, no era tenido en cuenta como un ciudadano, no podía votar, no podía obtener una propiedad. Era esclavo, si tenías una propiedad era ciudadano. Así que este hombre estaba en esta condición. Tenía la capacidad de obrar y de negociar siempre y cuando el patrón le asegurara la posibilidad de hacerlo. Quizás podés entender varios versículos de la Biblia, ¿no? Aquel señor que se va lejos y que le deja una cantidad a sus siervos para que ellos la trabajen y ellos la trabajaban. Sí, venía el señor y pedía cuentas. Esos son los siervos, los esclavos, que recibían unos bienes, un patrimonio de parte del dueño y que debía rendir cuentas. Así que esta era la condición que había. Si había una situación religiosa en la casa, ellos podían participar de eso. Eran personas que no tenían derechos, eran objetos. Ahora quizás tendríamos que pensar un poquito y rápidamente en cuáles eran las condiciones por las cuales una persona pasaba a ser un esclavo. Y había varias de ellas. Una, la más conocida, era la de nacimiento. Eras hijo de la esclava y entonces eras esclavo.
Y por más que el padre fuera un hombre libre, nacía esclavo por nacimiento. ¿Y sabes qué eran los que la gente más quería? Porque quería a estas personas que habían nacido en esclavitud, porque eran dóciles, porque no conocían la libertad, así que habían estado siempre en esclavitud, no había ningún problema con ellos. No solamente esto, sino también las guerras. Claro, las guerras, a medida que iban pasando los años y la cantidad de guerras, iba dejando muchos vencidos, muchos esclavos que se utilizaban y eran mano de obra del Estado, y el Estado los tomaba para una obra propia o los vendía a personas pudientes que tenían muchos esclavos. ¿Sabes? Los registros dicen que más o menos en Roma había 500.000 esclavos y que un patrón podía llegar a tener 800 de ellos. Eran cosas. La cautividad de la guerra, una condena penal, alguien que de repente infringía la ley, entonces era nombrado como un esclavo. Hacían censos en las ciudades y entonces los ciudadanos tenían que ir y se tenían que anotar, se tenían que censar. Vos te olvidabas y era un esclavo al otro día, ¿sí? Así que no te podías olvidar de anotarte como ciudadano. No solamente eso, sino que había una venta que se llamaba la venta trans-Tíber, o sea, más allá del Tíber. O sea, ibas con una persona, lo acompañabas y cruzabas el río Tíber y te vendían del otro lado. O sea que si tu amigo te dice vamos a tomar mate del otro lado del río Tíber, no vayas porque te van a vender. Pero eran cosas reales que la gente estaba viviendo todo el tiempo. Personas que se vendían como esclavos porque tenían deudas, eran los esclavos por deudas. Otras personas que no querían, que no se alistaban en el ejército, y por no alistarse en el ejército como ciudadanos, para el ciudadano era un privilegio ser un soldado romano. Y por no hacerlo pasaba a ser un esclavo. Muchos de ellos, hombres vendidos, mujeres libres que se juntaban con esclavos, personas que robaban o personas que habían sido liberados, los libertos, que el amo lo había puesto en libertad y que por ser ingratos, por tratar mal a aquel que había sido su amo, volvían a ser esclavos. Así que esta era la realidad en la cual tenemos que centrarnos. Esto era lo que se vivía en este momento. En el año 62 después de Cristo, cuando Pablo escribía esta carta, era algo normal. Y aunque muchos en los Estados Unidos, en la época de la abolición de la esclavitud, utilizaba estos versículos y esta carta para decir, ¿ves? Pablo estaba en contra de la abolición de la esclavitud. Lo que él quería era mostrar principios cristianos en medio de este sistema esclavista. Decir, el Hijo de Dios debe vivir de esta manera. Y por eso le envía una carta a Filemón. Y fíjese qué carta. Porque esta carta empieza a hablar acerca de cómo era Filemón. Y usted tiene 3 E ahí en su boletín. Y esas 3 E son para hablar acerca de cómo era Filemón, aquel que es el destinatario de la carta. Se la enviaban a este hombre que era un patrono. Era alguien importante. Era alguien al que se le había fugado el esclavo. Y que tenía el derecho de a ese esclavo darle la muerte. Pero sin embargo va a recibir una carta de un amigo muy íntimo, y dice la palabra de Dios así en el versículo 1, Pablo, prisionero de Jesucristo. Fíjese cómo se presenta, alguien privado de la libertad. La libertad era lo más importante que existía en este sistema esclavista. Y Pablo dice, mirá, yo soy un privado de la libertad, pero por la causa de Jesucristo. Yo estoy prisionero por la causa de Jesucristo. Y te escribo con mi hermano Timoteo. Y le escribo al amado Filemón, que es mi colaborador. Esa palabra es importante. Colaborador quiere decir que era alguien que trabajaba con él en la extensión del Evangelio. Era alguien al que probablemente Filemón ayudaba económicamente para que el Evangelio de Dios se expanda en aquel mundo perdido. Probablemente Filemón estuvo codo a codo con Pablo y codo a codo con Timoteo para predicar el Evangelio. Y les ayudó de las maneras que pudo. Y entonces les dice, y también le escribo a la hermana Apia, que probablemente era la esposa de Filemón, y Arquipo, que probablemente era su hijo.
y a la iglesia que está en tu casa. Lo que decíamos recién, ¿no? Y dice, personas que son mis compañeros de milicia. Esa palabra compañero de milicia es importante porque quiere decir que es mi compañero de armas. Y Pablo está hablando de esa frase para decirte, ¿te acordás de los soldados romanos? Aquellos que tienen una lucha, que tienen una pelea constante. Aquellos que todo el tiempo están batallando con el sufrimiento y lo importante que es la entrega que ellos hacen. Porque entregan sus vidas para defender lo que ellos creen que es correcto. Bueno, esto es el alistarse en la obra de Dios y por eso te escribo. Te escribe un prisionero, uno que fue tu colaborador, alguien que fue tu compañero de armas. Peleamos la misma batalla. Un tiempo atrás estaba hablando acerca del ejército de Dios, de los soldados de Dios y cómo nuestro ejército muchas veces está dividido. Y como nuestro ejército muchas veces está peleado entre sí, deja que entre la maleza, que entre la cizaña, que entre el pleito, que entre el enojo. Y el ejército del enemigo no es así. El ejército del enemigo sabe bien para dónde va. Quiere robar, matar y destruir, lo tienen bien claro. Y ellos sí van todos para el mismo lado. Y muchas veces nosotros no. Él le habla, mirá, estamos en este ejército de Dios, somos compañeros de armas, somos colaboradores. Y vos, Filemón, sos alguien muy especial, por eso empieza la gratitud de Pablo en el versículo 4 y dice, mirá, yo doy gracias cuando me acuerdo de vos en mis oraciones. ¿Por qué? Porque oigo del amor y de la fe. Ese es un juego de palabras, es como un pensamiento cruzado, ¿ves? Él dice, quiero dos cosas hablar importantes de Filemón, amor y fe. Amor y fe. ¿Fe hacia quién? Fe hacia el Señor Jesús. Y amor para con todos los santos. ¿Ves? Lo que Pablo está diciendo es que la manifestación de la fe de Filemón se manifiesta, valga la redundancia, en el amor hacia los hermanos. ¿Ves? Vos decís que amás, que tenés fe en Dios. ¿Sabés cómo se muestra eso? En el amor práctico hacia los hermanos. En el amor práctico hacia los santos, hacia aquellos que le estaban rodeando. Él lo mostraba de esa manera. Y todos aquellos que estaban en la iglesia, en su casa, podían disfrutar del amor de Filemón. Fíjate el versículo 7, dice, tenemos gran gozo y consolación en tu amor. Filemón nos conforta, la palabra original quiere decir nos recrea. Es una bendición compartir con Filemón. Porque tiene una fe que es verdad, tiene una fe que es vivaz, tiene una fe que te transforma, tiene una fe que te requiere el corazón. Ese era Filemón. Ahora fíjate bien las palabras que Pablo va a utilizar, porque en el versículo 6 va a decir, para que la participación de tu fe sea eficaz. Y la primera palabra que tenés que poner ahí es eficaz. ¿Ves? La expresión de la comunión de tu fe, esta participación de tu fe, es la única vez que aparece en el Nuevo Testamento. Para que podamos participar de tu fe, una fe común, que habla acerca de una relación tan estrecha, una relación tan unida, tanta confraternidad, tanta participación, contribución y ayuda. Era lo que las personas encontraban en Filemón, todo eso. Filemón era alguien muy, pero muy especial, era un amigo cercano. Yo te pregunto hoy, ¿dónde están tus amigos? Porque tus amigos deberían estar en la iglesia de Cristo. Esas personas para tener estrechez, esas personas que están en el momento en que vos los necesitás, deberían ser aquellos que están en el cuerpo de Cristo. Filemón los tenía ahí, pero ¿sabes qué? Le faltaba una cosa. Es como aquel joven rico que se acercaba al Señor, mirá, hice esto, guardé los mandamientos de mi juventud. Y el Señor le dijo, una cosa te falta. Y esa cosa que falta, Pablo se la venía guardando y un día le iba a soltar en un momento. Solamente unas líneas más tenía que leer Filemón y iba a encontrar lo que Pablo le quería decir. Fue muy delicado para decir las cosas, pero fue muy incisivo. Y esto era algo demasiado importante, ¿ves? Tenés algo que es eficaz. Eficaz quiere decir que es eficiente,
que es excelente, que cumple su propósito. Filemón cumplía el propósito de Dios. Pero Pablo quería que él sea más eficaz. Que él quería que fuera más efectivo. Él quería que fuera más productivo, que cumpla más el propósito de Dios. ¿Y cómo lo iba a hacer? Con la vida de Onésimo. Con él iba a llegar a ser mucho más eficaz. Esta misma palabra se utiliza en Hebreos 4:12 cuando dice la palabra de Dios es viva y es eficaz. Es eficaz, transforma, es contundente, cumple propósito. Así que tenemos a un hermano que sabía que tenía que proteger al hermano se lo protege, el hermano se lo guarda, el hermano se lo ama, al hermano no se lo destruye, del hermano no se habla. Hay una ilustración que me acompañó por algunos años, no sé si la dije acá, pero la voy a contar otra vez. El micrófono lo tengo yo, dijo uno, ¿no? Y dice que estos eran los cangrejos cristianos. Sí, lo escuchó bien, los cangrejos cristianos. Dice que había un pescador, no sé si se pescan los cangrejos, ahí está Feli, después le voy a preguntar, ¿se pescan los cangrejos? Pero había en un tarro, este hombre estaba pescando cangrejos o cazando cangrejos, dígale como quiera. Esto sale por Facebook, estoy en el horno. Y los iba poniendo en un tacho, ¿no? En un balde. Ahí iban todos los cangrejos. Y entonces viene pasando un hombre que venía viendo lo que este estaba haciendo, pesca deportiva de cangrejo, y le dice, se le van a salir. No se salen. Se le están saliendo. No se salen. Y seguía metiendo cangrejo y metiendo cangrejo. Pero se le están saliendo, claro, porque los cangrejos empezaban a que... No, dicen, mírenlos bien. Y dice que cuando los cangrejos estaban ahí, que casi estaban viendo la libertad y casi estaban saliendo, venía el cangrejo de abajo y con las tenazas lo agarré y ¡fum! Para abajo. Y así venía el otro cangrejo y se quería subir y venía ¡pum! Y el tipo dice, ¡ah! ¡Son cristianos! Está subiendo y venga para abajo, ¿me subo yo? Filemón no era de esos. Filemón daba de su amor, Filemón daba de sus posesiones, Filemón daba de lo que tenía, era una persona eficaz, llevaba el propósito de Dios. Ahora no solamente era eficaz, sino que era ético. Era ético, fíjese la palabra, dice en el conocimiento de todo el bien. 2 veces más va a aparecer esa frase de todo el bien y esa expresión es la misma de Romanos 12:2. Cuando habla acerca de la voluntad de Dios, que es buena, que es agradable y que es perfecta. Ese es todo el bien, es algo progresivo, vamos conociendo el bien, vamos conociendo la voluntad de Dios, vamos siguiendo la voluntad de Dios, lo hacemos con nuestros hermanos, lo hacemos con aquellas personas que están cerca de nosotros. Y Filemón era muy ético, hacía el bien, buscaba hacer lo que era bueno. Por eso Pablo termina la carta diciendo, y confío en tu obediencia. Confío en tu obediencia, confío en que vas a recibir las palabras que yo te envío y vas a ser obediente, vas a hacer lo que te estoy rogando, porque ni siquiera se lo pedía ni se lo mandaba, se lo rogaba. Ahora si me acompañas un versículo en Romanos capítulo 16, aparece esa palabra nuevamente. Romanos capítulo 16, versículo 19. Porque vuestra obediencia ha venido a ser notoria a todos. Porque vuestra obediencia ha venido a ser notoria a todos. Así que me gozo de vosotros. Pero quiero que seáis sabios para el bien e ingenuos para el mal. Que seáis sabios para el bien y ingenuos para el mal. Que la maldad sea una ingenuidad para nosotros. Y más tratándose de nuestros hermanos. Filemón tenía que aplicar esto ético que tenía en su vida, lo bueno, todo lo bueno. Y todo eso bueno, ¿de dónde provenía? Bueno, provenía de Dios. Porque ahí el versículo dice, el conocimiento de todo el bien que está en vosotros. ¿Por quién? Por Cristo Jesús. No hay otra manera que llegue todo el bien a nosotros que no sea por Dios. Que conozcamos su voluntad, que no sea por el Señor Jesús.
Así que este hombre no solamente era eficaz, era ético, sino que era ejemplar. Y ejemplar quiere decir que él era equivalente al reflejo de Cristo. Era a Cristo a quien tenía que reflejar Filemón. Y había una acción muy, pero muy importante, y era el perdón a Onésimo, lo que iba a terminar de trasladar eso a su vida. Quizás toda la iglesia sabía lo que había pasado con Onésimo. Quizás ya se había empezado a comentar en las iglesias del Asia Menor. Sí, Filemón, un pastorazo, pero no el perdón a Onésimo. Filemón está bárbaro, todo muy bien, mucho amor, pero con Onésimo, y era como que faltaba algo. Y sabes, era ejemplar. La dirección de Filemón era con Cristo como meta. Prosigo, decía Pablo, por ver si logro asir aquello por lo cual fui asido también por Cristo Jesús. Sigo adelante. El propósito era para la gloria de Cristo, por el amor de Cristo. Todo es por Él y para Él. El resultado es que nos acerca más a Cristo. Había algo que lo iba a acercar aún más. La ubicación que tenemos es en Cristo. No hay más que eso. Nuestra amistad, nuestra hermandad, nuestra unidad es en Cristo. Es Él por medio, entre medio de nuestra amistad. Es Él. Pero la relación es una relación especial con Cristo. Así que Pablo iba a dar una petición y esa petición iba a girar en torno a una relación con la palabra que lo iba a llevar a acciones contundentes. Filemón iba a tomar sí o sí una resolución de todo esto que iba a escuchar. Y era una decisión de hermandad, de ser justo, de ser ético, de mostrar el amor, de reflejar a Cristo. ¿Sabes? Hemos visto lo que era la vida de Filemón, hemos visto lo que era el trasfondo acerca de la esclavitud, pero necesitamos seguir adelante porque ahí dice tu bosquejo que hay algo más y es la transformación. En segundo lugar, la transformación. Claro, vos tenés a Onésimo, un esclavo, ya te dije lo que era el esclavo. Te dije la manera en que vivían, cómo llegabas a ser un esclavo. Te dije la situación de Filemón, él era un patrono, era eficaz, era efectivo, le faltaba algo. Y entonces Pablo empieza a presentar la situación de la carta y empieza a decir, por lo cual, aunque tengo mucha libertad en Cristo para mandarte lo que conviene, más bien te ruego por amor. Te ruega por dos cosas. En primero, por amor. Hay una amistad de por medio entre nosotros. Hay una hermandad. Somos colaboradores. Somos compañeros de armas. Estamos en el mismo ejército. Pero te ruego por amor. Y ahora también te ruego por lo que sois, anciano. Y esta palabra no es la palabra pervísterus, que habla acerca de lo que Pablo representaba, sino anciano, grande de edad. Y le ruega, estoy prisionero, estoy anciano y soy tu amigo. Y no te voy a mandar, te voy a pedir, te voy a rogar. Y en ese ruego entra este Onésimo. Te ruego, fíjese la expresión, te ruego por mi hijo. Saltamos un momento al versículo 11, el cual en otro tiempo te fue inútil. Esa palabra es muy, pero muy dura. No sé a cuántos se la dijeron alguna vez. ¿Algunos le dijeron alguna vez, sos un inútil? Y nos rompieron el alma. O otra muy argentina, no servís para nada. Y a veces en la iglesia del Señor se dicen, vos sos un inútil. Vos no servís para nada. Este Onésimo era así. Tenía algunas características muy, pero muy particulares. Ustedes las tienen ahí. Y nos van a hablar acerca de su transformación. Onésimo, el inefectivo. El tipo tenía que ser esclavo y en lugar de ser esclavo decidió escaparse de su amo, probablemente le robó y terminó como un fugitivo en Roma.
si a Onésimo lo atrapaban, ¿qué le pasaba? Era digno de muerte, lo tenían que matar. Era la ley así, era el sistema de esa manera. No servía para esclavo. No podía ser patrón, no tenía tierras, no tenía dinero, entonces tenía que ser esclavo. Y no servía para esclavo. Era inefectivo. No me sirve. No lo puedo utilizar para lo que es. Era una herramienta que no servía para lo que se la tenía que usar. No servía. Ahora no solo eso, sino que cuando Filemón, céntrese en la mirada de Filemón, es ineficiente, no solamente ineficiente, es indeseado. ¿Por qué? Porque una persona que era un esclavo ya de por sí tenía poco valor, pero un esclavo que se había fugado de sus labores, no lo deseaba nadie, no lo quería nadie. No podía haber ni un poquito de afecto para ese tipo de persona. Así que imagínense Pablo diciendo, bueno, tengo que mandarle a Onésimo y el otro no lo quiere ni ver. Lo tengo que enviar, ¿cómo? Y le hizo todo como un paquetito, lo empaquetó, le puso un par de demonios, le dijo, no, pero mirá, que vos sos un hermano efectivo, sos eficiente, cumplís el propósito de Dios, amás. No lo estaba adulando, estaba diciendo las verdades. Pero por esa razón, porque Cristo habita en tu corazón, tenés que amar también a Onésimo. A él también, sí, a él también. Y entonces lo envía. Era alguien ineficiente, era alguien indeseado, no deseaba, nadie quería un siervo como él. Pero era básicamente un inútil. No sirve para esclavo. No es posible usarlo. Y fíjate la transformación que va a obrar. Claro, si alguien sabe de transformaciones en esto es Pablo. Pablo sabe de transformaciones. Él era un perseguidor del Evangelio. Él los perseguía, los mataba. Entraba, los arrastraba. Pero un día se encontró con el Señor. Y dejó de ser Saulo el que persigue para ser Pablo el que predica. Y entonces la autoridad de Pablo para decir, este es convertido, este creyó en Cristo, es diferente a todo. Mire, lo primero que él va a decir cuando presenta a Onésimo es algo muy paternal. Dice, este es mi hijo. No te voy a mandar a Onésimo el esclavo, el traidor, el que se fugó, el que te robó, el que si no estaba en el horno, le mandó a mi hijo. Te voy a mandar a mi hijo. Y usted sabe la voz de autoridad de Pablo, ¿no? ¿La conoce bien? Si Pablo le dijera hoy algo a ¿usted lo haría? Yo sí, rápido. Este es mi hijo. Esa relación de padre a hijo, de mentor a discípulo. Hay personas que a mí me ven y me conocen como la palma de su mano. Y por ejemplo, a veces me agarra Nacho y me dice, ¿todo bien? Sí, todo bien. Sí. Son muchos años, ¿no? Y personas que te leen, ¿no? Te ven y te leen. Y casi te tenés que andar escapando cuando sabés que andás más o menos. Bueno, Pablo lo conocía a Filemón. Y conocía también a Onésimo. Y era de padre a hijo, ambos eran hijos espirituales de él. ¿Se acuerda la expresión de Eliseo ante la vista de Elías? Elías era arrebatado y él dijo, Padre mío, gente de Israel, hombre de caballos. Tenía que decir eso, ¿para qué? Para que cayera el manto y cayera la responsabilidad sobre él. La responsabilidad de Pablo, el ministerio de Pablo, la obra en la vida de Pablo iba a ser la vida de Onésimo. Era muy importante porque en un momento él le va a decir, te envío como si fuera yo. Cualquier persona ahí en las iglesias de Asia hubiese querido que Pablo lo fuera a ayudar. Y en un momento Pablo le iba a decir, te envío a Onésimo y te lo envío como si fuera yo mismo. Así que lo presenta como mi hijo, este es mi hijo. Y es algo más, dice, lo engendré en mis prisiones. Cuando estaba preso, Onésimo probablemente salió disparado hacia Roma.
escapándose y siendo fugitivo y tratando de vivir de alguna manera. Pero él había escuchado de Pablo en la casa de Filemón y le conocía, y probablemente ahí en la cárcel le buscó. Algunos dicen que Onésimo estaba preso. Es muy poco probable, porque si hubiese sido preso lo iban a matar. Era un fugitivo. Y este hombre es aquel que recibe la carta, no solamente la carta de Filemón, sino también la carta de Colosenses, y las toma en su poder para poder llevársela a Filemón. Y probablemente cuando Filemón leía, Onésimo estaba ahí. Este es mi hijo. Esa es la gracia transformadora de Dios. Nosotros no fuimos esclavos en la carne, pero fuimos esclavos del pecado. Una deuda grandísima e impagable, y la gracia de Dios dice, este es ahora mi hijo. Se da cuenta de la magnitud de la palabra de Pablo cuando dice, este es mi hijo, lo engendré en mis prisiones. Ahora no solamente él va a decir eso, sino que él va a decir, es alguien que era un inútil, pero ahora, y hay un juego de tiempo, hay un contraste con el tiempo, antes, ahora, antes era un inútil, ahora a ti y a mí nos es útil. ¿Y sabes por qué te lo voy a enviar? Te lo voy a enviar porque es para tu beneficio. Es alguien que conoció la obra redentora de Cristo. Y antes de la obra redentora de Cristo, Onésimo no servía para nada. Era un inútil. Lo veía si había que cruzarse de vereda. Sin embargo, ahora a ti y a mí, por la sangre de Cristo, Onésimo nos es útil. Y esta utilidad de Onésimo la va a encontrar usted más adelante cuando él dice que tanto en la carne como en el Señor, dice el versículo 16, pero cuanto más para ti, tanto en la carne como en el Señor, le dice, va a ser tan útil, pero va a ser tan útil como esclavo, va a ser tan útil como siervo, cuando te sirva como esclavo. ¿Por qué? Porque este es un esclavo perdonado, es del Señor. Y él va a decir, este es más que esclavo. Y te va a servir como ninguno, tanto en las cosas, en los quehaceres cotidianos, como en el Señor, como en la obra del Señor. ¿Ves? Te envío a alguien tan especial que fue transformado por la sangre de Jesucristo. Esto es influencia. No solamente eso, sino que en el versículo 12 dice, el cual vuelvo a enviarte, tú pues recíbele como a mí mismo. Esa palabra literalmente quiere decir, te envío mi propio corazón. Te envío mi propio corazón, es mi propia persona la que te envío. Está tan cerca mío, está tan arraigado a mí. Ha crecido tanto en el Señor después de su conversión que te lo envío como si te estuviera mandando a mí mismo. Anteriormente él decía, no sé si se acuerda que recién lo leímos, yo lo quisiera retener. Quisiera que se quedase conmigo para que me sirva en tu lugar. Pero dice, no voy a hacer esto, quiero que sea algo voluntario de parte tuya. Y entonces lo envía, y cuando Pablo lo envía, hay un pasaje ahí en el Antiguo Testamento, creo que es del libro de Deuteronomio, que dice que cuando venía un fugitivo, un esclavo fugitivo, la persona debía acogerle, recibirle y no devolvérselo a su amo, porque el amo probablemente lo iba a matar. Pero esa era la ley para el pueblo de Dios. Aquí la ley romana, la ley para el esclavo, era que el esclavo debía ser devuelto a su dueño, y el dueño entonces decidía cuál iba a ser el fin del esclavo. Y entonces Pablo cumple la ley romana y dice, te lo vuelvo a enviar. Te lo vuelvo a enviar. Tómale como si fuera yo. Y ahí empieza el cuidado, ¿no?, que cada uno tiene de sí mismo, ¿no? ¿Cómo se cuida usted? ¿Cómo cuida de su cuerpo? ¿Cómo cuida de lo que come? ¿Qué cosas le gusta hacer? Y para nosotros nos damos nuestros banquetes, ¿no? Nos vestimos bien, nos alimentamos, nos bañamos, bueno, algunos. Y todo ese bien que recibimos se lo damos, se lo ofrecemos al otro y lo bendecimos. ¿Ves? Este Filemón era bárbaro, pero le faltaba algo. Y era hacer todo ese bien que hacía
con este esclavo Onésimo y confortar el corazón de él, recrear el corazón de este hombre. Te envío mi corazón. Pero en último lugar, dice ahí el versículo más adelante, versículo 16, no ya como esclavo, sino como más que esclavo. En último lugar, usted tiene que poner ahí, es mi hermano. Tenés a tu hermano ahí, te envío a tu hermano. ¿Ves? Ya no hay una relación solamente de amo a esclavo, ahora hay una relación de hermanos, de hermandad, de unidad. Todo el tiempo Pablo hizo referencia a eso, lo trajo por toda la carta, le mostró todo el amor que da hacia los hermanos, los colaboradores, los compañeros de armas. Lo fue llevando en un embudo hasta que llega a este punto donde dice, lo vas a recibir, pero no como esclavo, sino como más que esclavo, como un hermano amado en el Señor. Alguien que en otro tiempo fue inútil, pero por la obra transformadora de la cruz de Cristo, nos es útil a ti y a mí. Quiero cerrar con algo más. Ya estamos terminando. Y ahí en el último lugar usted tiene ahí lo que es la trascendencia. La trascendencia o la influencia. Porque Pablo iba a asumir una responsabilidad, era lo justo, legalmente lo justo. Y entonces Pablo, hay un versículo fantástico, versículo 18, dice, y si en algo te dañó, vaya que si no, porque el amo había sido dañado por el esclavo. El esclavo, ya sea que le hubiese robado o solamente el hecho de fugarse, era la pérdida de tiempo. Si en algo te dañó, te debe, ponlo a mi cuenta. Y entonces hay como una ratificación de esta promesa. No es el yo te lo pago, no, el que usamos nosotros. Después te lo pago. Después cuando traigas una escopeta y una ametralladora y... Después te lo pago. Él dice, yo te lo pagaré. Y entonces hay una ratificación de esta promesa cuando él dice, yo Pablo lo escribo de mi mano, yo lo pagaré. Hay una utilización del pronombre yo 2 veces. Él dice, yo Pablo, yo lo pagaré. Y entonces en un contrato, alguien tomaba la deuda y decía, yo tomo la deuda, yo Pablo. Y entonces lo ratificaba con su firma y su mano ahí en la hoja y decía, yo lo pagaré. Yo, Pablo, yo lo pagaré. Y entonces nos encontramos con un hombre transformado como Onésimo, pero nos encontramos con 3 personas completamente influyentes. Pablo, Filemón, Onésimo, que se influyeron a sí mismos, porque esta es una carta de un amigo a otro amigo intercediendo por un nuevo amigo. Es de hermano a hermano, hermano querido, mirá, te tomo y te digo, tenés que recibir a Onésimo para que sea tu fe completa, para que la participación de tu fe sea completa, para que todos sean confortados y recreados en tu amor. Y entonces dice, yo confío que lo vas a hacer. Confío en tu obediencia, sabiendo que harás mucho más de lo que te pedí. Y quizás terminar con esta idea, qué adecuada ilustración del amor de Cristo hacia el pecador arrepentido. Yo lo pongo en mi cuenta, yo lo pagaré. Como si fuera el Señor diciéndonos, yo lo pongo en la cuenta, yo lo pagaré. Cuando se levanta el acusador de los hermanos, ahí dice, este es un transgresor, este es un pecador. Este dijo que te iba a servir, que te iba a seguir, no lo hace. Este no camina bien en su trabajo, no camina bien en su vida diaria, en su vida con su familia, en sus relaciones con sus vecinos. Este es cristiano. Y entonces el Señor se levanta con sus manos horadadas y dice, yo lo pagaré. Yo lo pagaré. Aquel que dice, ellos están emblanquecidos en la sangre del Cordero. Hebreos reza ahí en el capítulo 9, en el versículo 14, cuánto más la sangre de Cristo limpiará vuestras conciencias de obras muertas. Cuánto más la sangre de Cristo. Yo lo pagaré. Yo lo pagaré. Ponelo a mi cuenta. ¿Sabe
Sabes, yo me encuentro delante de Filemón y delante de Onésimo y delante de Pablo y me siento deudor con mis hermanos. Y nos encontramos deudores porque muchas veces nosotros cobramos la deuda y no dijimos yo lo pagaré, pongo a mi cuenta. Si hay algo en que te dañó o te debe, hay que restaurarlo. Y entonces dice, nos vamos a recrear, nos vamos a confortar en el amor de Cristo. Hermano, camina por todos los lugares que camina y está en esta iglesia y sabe qué es lo que está haciendo, está influyendo en personas. Todos nosotros formamos parte de la vida de personas. Vio cómo Pablo formó parte de la vida de Filemón, cómo Filemón formaba parte de la vida de Pablo, cómo Onésimo formaba parte de la vida de Pablo y de Filemón. Bueno, así ustedes conmigo, así yo con ustedes. Y necesitamos que sea una influencia de amor de Dios, de bendición, unos para con otros. Vamos a ponernos de pie en esta tarde y vamos a orar al Señor. Amado Padre, te damos gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por el ejemplo que tú nos has dado a través de la vida de estos 3 hombres de Dios. Gracias por la transformación obrada en la vida de Onésimo. Gracias por encontrar en Filemón una persona que confortaba el corazón, que animaba al hermano, que lo sostenía, que lo ayudaba. Pero más allá de todo, que estaba dispuesto a perdonar, que estaba dispuesto a soltar el orgullo, dejar libre el resentimiento y poder perdonar al hermano. Gracias por la intercesión eficaz de Pablo. Y gracias porque aunque nosotros también éramos esclavos deudores, un día nuestras deudas fueron pagadas por la sangre de Jesucristo. Te damos gracias por la iglesia, por nuestros amigos, por la hermandad que tenemos en Cristo y que nuestra vida sea para una buena influencia de cada uno de nuestros hermanos. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén.